En total han existido 266 papas en la historia de la Iglesia Católica, una de las figuras más importantes a nivel global, líder espiritual y moral, cuya influencia trasciende lo religioso, y por esa increíble responsabilidad han pasado desde los personajes más sádicos. Esteban sometió a Formoso, su predecesor, a juicio. El cadáver desintegrado de Formoso fue exhumado de su tumba, vestido con las ropas papales y colocado en su antiguo trono. Papas corruptos, con territorios que gobernar y que defender con armas, pero también era el líder espiritual de millones de fieles. Y por supuesto que encubrieron y taparon los horrores de la Iglesia, con todo y que ahora son vistos como santos. A Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo, pederasta probado. Pablo II y Maciel tuvieron una relación muy estrecha. Marcial Maciel. Y así como han pasado toda esa variedad de personajes, es igual o incluso más enigmático que la forma en la que se escoge al líder espiritual que lidera más de 1.000 millones de católicos. Digo, no señor, usted se me sale. El Papa Francisco me dijo a mí en sus últimos días en el hospital que usted no tenía ninguna potestad. Y vea, acá tengo la carta. Y la mostró ante las cámaras. La organización no gubernamental estadounidense Bishop Accountability señaló al propio cardenal Pietro Parolin y a otro de los favoritos, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de encubrir abusos sexuales de sacerdotes. No puedes dormir, comparte tu insomnio con los peores pecados de los cardenales papales en el cónclave. Desde que el puesto que inauguró San Pedro está vacante, Internet se ha llenado de teorías conspirativas sobre quién será el siguiente sucesor, sobre todo pensando en las profecías, y específicamente en la del profeta San Malaquías. La profecía de Malaquías ha permanecido en la imaginación popular por siglos, y cada vez que hay un cónclave, la gente acude a ella para hallar pistas sobre quién podría ser el nuevo papa. Incluso para muchos, basándose en San Malaquías y Nostradamus, el Papa Francisco fue el último que verá el planeta Tierra, o que el que sigue será uno de piel oscura, el cual significa ser no solo el último Papa de la Tierra, sino la vida en la Tierra como la conocemos, pues significaría la llegada del Apocalipsis. El Papa Francisco, este Papa de los primeros, enviado para restaurar la fe en la Iglesia, podría ser el último Papa. Pero lo que muchos ignoran es que no necesariamente las profecías hablan de un papa negro en cuanto a su color de piel. Y que de hecho, este será el último de los papas antes del fin del mundo. Un sacerdote plagado de escándalos de abuso de menores, poligamia y drogadicción, a quien calificó como una persona muy enferma. Y mientras las especulaciones, el temor y la incertidumbre acechan, hoy mismo comenzó el cónclave, el cual puede durar desde 1 o 2 días hasta semanas, meses o años, como ya ha pasado. Y mucho antes de que comenzara su ritual extraño, llegó el primer gran escándalo sobre el cardenal Angelo Bezzui, quien desde hace años protagonizó uno de los momentos más incómodos en el papado de Francisco, pues el cardenal fue encontrado culpable de una serie de movimientos financieros en los que hasta usó a los bancos vaticanos. Fue investigado por la compra de un inmueble por 200 millones de euros en Londres a nombre de la Santa Sede en 2023. Las investigaciones le dieron una sentencia de 5 años y medio de prisión por el delito de fraude fiscal por la Corte del Vaticano, aunque no tocó la prisión. En ese 2020 el escándalo fue brutal, pues Angelo Bezzui compró un lujoso edificio en el barrio de Chelsea en Londres, uno de los lugares más exclusivos en la capital británica, el cual tiempo después revendió y se quedó con parte del dinero, pese a que el cheque salió a nombre del Vaticano. A él lo acusan de una oscura compra de un edificio de lujo en Londres, Inglaterra, que abrió
en las cuentas vaticanas un agujero de 139 millones de euros. El castigo por parte del Papa Francisco fue sin precedentes, pues puso todo el peso de la ley sobre él y lo destituyó de su cargo, e incluso lo privó de sus derechos como cardenal, incluido el participar en el cónclave. Sin embargo, Angelo tuvo el descaro de aparecerse en las primeras reuniones cardenalicias tras la muerte del Papa, pero se llevó una enorme sorpresa al ver que Francisco dejó una carta en la que le prohibía participar. Presentó una carta de Francisco. En ella, el pontífice pide abiertamente que se le prohíba el voto en el cónclave al cardenal italiano Angelo Becciu. Y aunque rechazó ausentarse del cónclave, los cardenales literalmente lo corrieron de la Santa Sede y tuvo que publicar una carta en la que manejó un discurso de obediencia, cuando realmente sus intenciones no solo eran votar, sino postularse para ser el nuevo Papa. He decidido obedecer como siempre he hecho la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia. Francisco durante su papado trató de mantener mano dura con aquellos cardenales corruptos, como el cardenal mexicano Norberto Rivera, quien renunció a su cargo después de que el Papa Francisco visitara México en el 2016 y le dedicara todo un sermón con indirectas por la vida de excesos que estaba llevando. El Papa aceptó la renuncia con una velocidad inesperada y nombró como sucesor en la Arquidiócesis Primada de México a Carlos Aguilar Retes. Y es que mientras todavía era cardenal, se compró un par de departamentos lujosos, valuados cada uno en 10 millones de pesos. Resulta que se fue a comprar unos depas en Mítica, depas de 10 millones cada uno. La velocidad con la que el Papa le aceptó su renuncia fue bastante inusual, pues esta clase de procesos, se sabe, llevan su tiempo y normalmente se buscan alternativas antes de dejar el cargo de manera definitiva, pero es un hecho que Francisco condenaba enérgicamente sus acciones. Lo vimos como tú lo señalaste en la introducción. Cuando vino el Papa. Oye, los regañó aquí en la catedral. Y muchos de los mensajes eran dirigidos a Norberto Rivera. Sin embargo, pese a que renunció al cargo, Norberto Rivera en este momento está en el Vaticano, y aunque por edad ya no puede participar en las votaciones del cónclave, quién sabe cuáles son sus intenciones desde la Santa Sede y qué ideas está promoviendo dentro de sus colegas que sí pueden votar. Y mientras él se encuentra allá, como por arte divino, la justicia mexicana le acaba de regresar 1.300.000 pesos en impuestos. Lo que es la suerte divina, el cardenal Norberto Rivera Carrera, que ahora está en Roma, logra que le devuelvan 1.300.000 pesos por la compra de 2 departamentos en la lujosa Torre Mítica. Aunque quizá el peor de todos los escándalos está actualmente dentro del cónclave. Estamos hablando de 2 cardenales que se encuentran en este momento en el proceso de votaciones y que son fuertes candidatos a ser el nuevo Papa, Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle. El problema, fueron acusados de encubrir abusos sexuales de sacerdotes. Súmele que hoy la organización no gubernamental estadounidense Bishop Accountability, que se dedica a recopilar casos de abusos en la iglesia, señaló al propio cardenal Pietro Parolin y a otro de los favoritos, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de encubrir abusos sexuales de sacerdotes. Acusación brutal para 2 de los más populares y principales candidatos, y quizá el que más pueda perjudicar es a Tagle, quien se apunta a ser el primer papa asiático, e irónicamente es su propia comunidad la que lo acusa directamente. Con víctimas que aseguran que Tagle no hizo nada ante los casos de denuncias en Filipinas, en su gestión como arzobispo de Manila. Es curioso cómo las profecías te predisponen a pensar en un papa como Peter Turkson para darle inicio al sonido de las trompetas del Apocalipsis. Habemos papa. Sin embargo, no es precisamente el color de piel lo que puede oscurecer al Vaticano. Después de todo, la maldad viste de negro. Si las profecías de Nostradamus y San Malaquías son ciertas, el próximo papa sería Pietro Parolin. La profecía de Nostradamus dice: por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad, mientras que San Malaquías habla de Pedro, el romano. Pietro es italiano.